Hola, 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 ¿cómo están? Le habla el profesor Alexander Irizarry nuevamente con ustedes en un nuevo video de matemática básica. Hoy vamos a estar trabajando en la página 84. Aquí tenemos dos preguntas de completa, donde la número 7 nos dice lo siguiente. Dadas las dos funciones g de a en i y la función f de i a b, la función definida por f con posición g de x igual a f de g de x para x perteneciente a y se llama, a esto se le conoce como composición de funciones. Composición de funciones. Bien, la pregunta número 8. El dominio de f con posición g está constituido por los valores de, ya aquí la respuesta vino con el manual, pero es correcta, es decir, los valores de g de x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de la función. Bien, así ya completamos esta parte de completa. Vamos ahora a los ejercicios. Aquí los ejercicios del 9 al 12 nos piden determinar la función compuesta f con posición g y su dominio. Y aquí entonces tenemos ya los ejercicios. Miren, antes de comenzar tenemos que aclarar lo siguiente. Miren, lo importante de estos ejercicios es entender esto que está aquí. Tenemos que entender eso. Es decir, cuando tenemos ya una composición de funciones, lo que nos quieren decir es lo siguiente. Si yo tengo dos funciones cualquiera, por ejemplo, tengo una función f compuesta con una función g de x, eso significa o implica que nosotros vamos a evaluar la función f. Siempre se evalúa la función que está delante. Usted va a evaluar la función f en este caso y se va a evaluar en la función g de x. Ustedes recuerdan que cuando evaluamos una función normalmente se evalúa en un valor. Vamos a poner otro caso. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una función f y nos dice que le evaluemos en 2, y vamos a suponer que la función f de x es igual a x más 1. Si le piden a usted evaluar la función en 2, lo que está diciendo es que donde esté la x coloque 2. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, x más 1 sería 2 más 1 y eso es igual a 3, ¿verdad? Es decir, que lo que usted pone aquí en el paréntesis es lo que usted va a utilizar, el valor que usted va a colocar para sustituir la variable x. ¿Se entiende? Eso ya ustedes lo vieron en videos anteriores. Entonces ocurre lo mismo aquí. Cuando usted tiene una composición de funciones, lo que está diciendo es que en la función f, usted va a evaluar la función f sustituyendo a la variable x por g de x. Es decir, en vez de colocarse el 2, es decir, en vez de usted colocar 2 en x, usted va a colocar la función g de x dentro de la función f. O mejor dicho, usted va a evaluar la función f en g de x. Entonces, en eso consiste la composición de funciones. También puede darse el caso que le pidan evaluar g con posición f. Le pueden pedir eso. Cuando usted tiene g con posición f, lo que quiere decir es que usted va a evaluar la función g en f de x. Es decir, usted va a colocar en la función g donde esté la variable x, usted va a sustituirla por f de x cuando le piden esto. Y también puede darse el caso que le pidan a usted buscar la función f con posición f de x. También puede pasar eso. Eso implica que se va a evaluar f en f de x. Y finalmente puede ocurrir que usted tenga que evaluar g con posición g, es decir, calcular de x, y eso significa que usted va a evaluar la función g con ella misma, ¿verdad? Esos son los distintos casos que pueden ocurrir. Entonces, básicamente la idea central está en esto. Es decir, cuando tenemos una composición de funciones en la variable x, en este caso, lo que quiere decir es que usted va a evaluar la función que está delante y va a evaluarla con la función g de x. Bien, ok, vamos a ver algunos ejemplos para que usted entienda mejor. Por ejemplo, mira aquí.
Aquí tenemos f de x igual a raíz de x. Y tenemos otra función g de x igual a 2 menos x. Aquí nos dicen que en estos ejercicios tenemos que evaluar esto. Es decir, resolver f con posición g. Vamos a calcular f con posición g. Entonces, ¿qué significa f con posición g de x? Ya lo habíamos dicho, que si queremos calcular f con posición g de x, eso significa que usted va a evaluar la función f en g de x, ¿verdad? Eso es lo que usted va a hacer. Entonces, ¿quién es f de x? F de x es raíz de x. Raíz de x, ¿verdad? Pero en vez de colocar x, recuerden que donde esté la variable, usted va a colocar g de x. Es decir, que lo que está aquí, como es la variable x, vamos a sustituir x por g de x. ¿Y quién es g de x? G de x es esto que está aquí, es esta expresión. Entonces, dentro de la radicación, usted va a colocar a g de x. ¿Se entiende? Es decir, en vez de colocar x, cambie g de x por g de x. Bien, entonces, ya aquí la composición de f con posición g de x es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. Bien, entonces aquí como ya no tenemos que realizar más nada, esto que tenemos aquí ya es esta composición f con posición x. Lo que nos queda ahora es calcular el dominio de f con posición g de x. Entonces, el dominio, ¿cómo lo vamos a obtener? Recuerden que esto es una expresión radical. Recuerden que para que esta raíz cuadrada pueda estar definida, lo que está en el subradical tiene que ser un valor igual a 0 o mayor que 0. Mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esta parte subradical, 2 menos x. Vamos a decir que eso es mayor o igual que 0. Despejamos a x. Ese 2 que está sumando lo pasamos restando. Entonces tenemos menos x mayor o igual que menos 2. ¿Verdad? Ahora multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces nos va a quedar x. Esta desigualdad cambia de mayor igual a menor igual. Y este 2 que está negativo cambia a positivo. Bien, de tal manera que estos serían los valores del dominio dentro de la función f con posición g de x. Entonces serían todos los x reales, tal que x es menor o igual que 2. Y este sería el dominio de esta función f con posición g de x. Bien, perfecto. Ahora vamos a realizar el ejercicio número 10. Aquí vamos también a hacer lo mismo. Recuerden que en todas las funciones, en los ejercicios, vamos a calcular f con posición g. Repetimos nuevamente. F con posición g de x es igual a la función f evaluada en g de x. Bien, ahora, ¿quién es f? F es x cuadrado menos 4. ¿Verdad? Eso significa que yo voy a evaluar aquí. Aquí voy a abrir paréntesis. Es decir, en x sería x cuadrado, ¿verdad? Pero en vez de colocar x, abrir paréntesis, menos 4. Bien. Ahora, ¿qué voy a colocar en f de aquí, en x? Donde estaba x, ¿qué voy a colocar aquí? Voy a colocar la función g de x. ¿Quién es g de x? G de x es raíz cuadrada de x. Entonces, esto es lo que yo voy a colocar aquí en el paréntesis. Raíz cuadrada de x. Es decir, donde estaba la x, coloco a g de x. Bien. Entonces ya yo tengo aquí f con posición g de x. Vamos a desarrollar esto. Vamos a hacerlo aquí mismo. Ese 2 de la potencia, del exponente, se va con esta raíz. Me queda x menos 4. Y aquí ya yo tengo lo que es f con posición g de x. Bien. Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de f con posición g de x. Como aquí tengo una función polinómica, las funciones polinómicas, su dominio es el conjunto de los reales. Es decir, cualquier número real sería un valor del dominio que puede ser verificable en esa función. Bien,
Excelente. Vamos al ejercicio 11. Aquí tenemos otra vez f de x y g de x. Vamos a calcular f con posición g de x. ¿Quién es f de x? F de x es 1 sobre raíz de x. Entonces sería 1 sobre la raíz de x. Pero x yo no la voy a colocar. ¿A quién voy a colocar aquí? A g de x. Recuerden que f con posición g de x es igual, esto es igual, vamos a ponerlo aquí, a f evaluado en g de x. Entonces, donde esté x, colocamos g de x, es decir, x cuadrado menos x. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es racionalizar el denominador, es decir, que 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x menos x por raíz cuadrada de x cuadrado menos x sobre x cuadrado menos x. Bien, ustedes recuerdan que dentro del mismo curso de Matemáticas 014 nosotros vimos estos ejercicios. Si no recuerdan o están un poco confundidos o dudosos de esto que hice, arriba les voy a indicar aquí, le voy a dejar el link de ese curso que vimos nosotros anteriormente en este mismo manual. Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Si multiplicamos aquí 1 por raíz cuadrada de x cuadrado menos x, eso nos va a dar raíz cuadrada de x cuadrado menos x. Bien, y debajo, si multiplicamos raíz cuadrada de x cuadrado menos x por raíz cuadrada de x cuadrado menos x, eso nos va a dar raíz cuadrada de x cuadrado menos x al cuadrado. ¿Verdad? Porque estamos multiplicando un mismo valor dos veces. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? En el numerador nos va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado menos x. Este 2 en el denominador se va con esta raíz y nos va a quedar x cuadrado menos x. Bien, entonces esto sería f con posición g de x. Bien, entonces lo vamos ahora a calcular el dominio. Recuerden que esto aquí es una función racional. En el denominador no podemos tener cero, es decir, toda función donde tenemos algo, cualquier cosa dividida entre cero, no está definida en funciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar el denominador, lo vamos a igualar a 0, x cuadrado menos x, lo igualamos a 0, para saber cuáles valores de x es que nos da el 0 aquí. Bien, entonces aquí vamos a factorizar. Factor común es x, dividimos x cuadrado entre x, nos da x, menos x entre x es igual a 1, y eso es igual a 0. Bien, entonces x es igual a 0, por un lado, aplicando la propiedad producto 0. Por un lado, x igual a 0, y por otro lado, x menos 1 es igual a 0. Despejamos menos a x, este menos 1 lo pasamos sumando, y x es igual a 1. Entonces, ¿dónde es que nos da 0 aquí debajo? Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Es decir, tenemos que sacar del dominio 0 y 1. Bien, entonces el dominio de f con posición g de x, que es esta función, serían los x reales, tal que x es diferente de 0 o x es diferente de 1. Bien, y ahí entonces conseguimos el dominio de esta función. Bien, ok, vamos al ejercicio 12. Vamos a separar aquí. En el ejercicio 12 tenemos nuevamente dos funciones. Recuerden que tenemos que evaluar f con posición g de x, que es decir, f evaluado en g de x. Entonces, ¿quién es f?
f de x es esta función. 1 sobre x, pero aquí ese x yo no lo voy a colocar, menos 1. Entonces, en lugar de x, ¿a quién voy a colocar? Recuerden que vamos a evaluarlo en g de x. Y g de x es esto que está aquí. Entonces, donde esté x, voy a colocar 1 más 1 sobre x. ¿Se ve? Muy bien, ahora tenemos que resolver esto que está aquí. Vamos a hacerlo aquí debajo. Entonces va a ser igual a 1, arriba en el numerador. Fíjese que aquí tengo 1 menos 1. Ese 1 se va con ese 1. Y lo que me queda es 1 sobre x. 1 sobre x. Bien. Entonces aquí, a ese 1 le voy a colocar un 1 debajo, pequeñito aquí. Ahora vamos a multiplicar extremos por extremos y medio por medio. Es decir, los extremos, multiplicamos los extremos y luego multiplicamos los medios. Entonces, 1 por x es igual a x, dividido. Ahora los medios, 1 por 1 es igual a 1. Y x entre 1 es igual a x. Bien, entonces f con posición g de x es igual a x. Perfecto, así es de sencillo. Entonces, finalmente, el dominio de f con posición g de x, como esto es una función polinómica, aquí tenemos una variable que es x puede tomar cualquier valor real. De tal manera que el dominio de f con posición g de x es el conjunto de los reales. Bien, muy bien, perfecto. Ahora vamos a trabajar con la página 85. Muy bien, entonces aquí en la página 85 tenemos los ejercicios del 13 al 16. Aquí tenemos dos funciones, f de x y g de x, y nos piden evaluar las siguientes expresiones. Por ejemplo, en el ejercicio 13 nos dice que evaluemos f de g menos 4. Es decir, que evaluemos la función f en g de x, pero g de x lo vamos a evaluar en menos 4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero tenemos que evaluar a g de x. Tenemos que evaluar a g de x aquí, y fíjese que g de x me dice que vamos a evaluarla para x igual a menos 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, precisamente, en g de x vale menos 4, ¿cuánto nos da? ¿Cuál es el valor de esa función? Entonces, ¿quién es g de x? G de x es esta expresión. Entonces sería 1 más 1 sobre x. Pero en vez de colocar x, vamos a colocar cuánto vale x. Me dicen que x vale menos 4. Bien. Entonces vamos a realizar esa operación. Si tenemos 1 menos, recuerden que aquí tengo más por menos. Es decir, eso va a ser igual a 1 más por menos 1 sobre 4. Bien. Entonces, si hacemos esta operación 1 menos 1 sobre 4, eso nos va a dar 3 cuartos. Eso es lo que nos va a dar aquí esa expresión. Bien. Entonces, eso es lo que vale g evaluado en menos 4. Bien. Ahora vamos a evaluar f en g evaluado en menos 4. Entonces, ¿quién es f? F es raíz cuadrada de x más 1. Raíz cuadrada de x, no lo voy a colocar, más 1. Pero ¿quién es x? Recuerden que estamos evaluando a f en g en menos 4. Ya nosotros calculamos g menos 4, que es 3 cuartos. Entonces lo que vamos a hacer, donde está x, en f de x, fíjese que aquí tengo x, en f de x vamos a colocar, a sustituir x por el valor de g de x evaluado en menos 4. ¿Y cuánto nos dio? 3 cuartos. Entonces aquí coloco 3 cuartos. Bien, entonces aquí resolvemos esa operación. Vamos a ver cuánto nos da eso. Esto nos da raíz cuadrada de 7 sobre 4. Raíz cuadrada de 7 sobre 4. Bien, podemos simplificar más esto. La raíz cuadrada de 7 sobre 4 es igual a la raíz de 7 sobre la raíz de 4. Bien, raíz de 7 lo dejamos igual porque no tiene raíz perfecta. Pero sí podemos simplificar aquí. La raíz de 4 es 2. Entonces, esto que está aquí, eso es f
de g de x evaluado en menos 4. Bien, ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, así de sencillo. Vamos con el b. Aquí vamos a evaluar la función g en f evaluada en 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero evaluamos la función f evaluada en 1. F es esta función. Es decir, primero vamos a evaluar f para x igual a 1. Entonces, f es raíz cuadrada de x más 1. Pero en vez de x, lo sustituimos por el valor. Entonces tendremos la raíz cuadrada de 1 más 1. Y eso es igual a la raíz de 2. Bien, eso es igual a la raíz de 2. Ahora ya nosotros conocemos f evaluada en 1. Ahora vamos a evaluar a g en f evaluada en 1. ¿Quién es g? G es esta expresión. 1 más 1 sobre x. Pero ya no vamos a colocar x, sino que vamos a sustituir x por f evaluado en 1. Pero ya calculamos f evaluado en 1, que es igual a raíz de 2. Entonces, en vez de x, colocamos raíz de 2. Bien, entonces, esto es igual a 1 más esta expresión, hay que racionalizarla. La voy a hacer mentalmente, ya eso lo vimos en videos anteriores. 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2. Bien, eso es lo que nos da. Entonces, 1 más raíz de 2 sobre 2, eso es igual. Si hacemos suma de fracciones, colocamos un 1 aquí. Entonces tendremos 1 por 2 igual a 2. Más 1 por raíz de 2. Y eso va a ser dividido entre 2 por 1, que es igual a 2. Bien, entonces g evaluado en f y f evaluado en 1 es igual a 2 más raíz de 2 sobre 2. Ese es el resultado de ese ejercicio. Bien, vamos con el ejercicio 14. Aquí tenemos que evaluar f en g evaluado en 4. Entonces, lo mismo que dijimos al principio. Primero evaluamos aquí. Evaluamos g en 4. Recuerden que g es esta expresión que está aquí. 1 más 1 sobre x. Donde está x, colocamos el valor de x, que es 4. Entonces, 1 más 1 cuarto, eso nos da 5 cuartos. Bien, entonces eso es g evaluado en 4. Ahora vamos a evaluar f. F se va a evaluar en g evaluado en 4. Entonces, ¿quién es f? Recuerden que f de x es raíz cuadrada de x más 1. ¿Quién es x? Vamos a sustituir x porque vamos a evaluar la función en g evaluada en 4. Ya lo calculamos aquí. Entonces, donde esté x, colocamos 5 cuartos más 1, ¿verdad? Entonces, eso va a ser igual a la raíz cuadrada, 5 cuartos más 1, 5 cuartos más 1, eso nos da 9 cuartos. 9 cuartos. Bien, eso se puede simplificar. La raíz cuadrada de 9 cuartos es igual a la raíz de 9 sobre la raíz de 4. Raíz de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Bien, entonces esto aquí sería el resultado de f de g evaluado en 4. Bien, continuamos aquí con este ejercicio. Aquí tenemos que calcular g con posición f para x igual a 3. Recuerden que lo que nos dice esta expresión es que evaluemos a g de x, pero en f evaluado en 3. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, primero evaluamos la función f en 3. Vamos a evaluar f en 3. Recuerden que f es raíz cuadrada de x más 1. Donde esté x, colocamos 3 más 1. Entonces, esta es la raíz cuadrada de 3 más 1 es igual a 4 y la raíz de 4 es 2. Bien, eso es la función f evaluada en 3. Ahora vamos a evaluar la función g
en f evaluado en 3. ¿Quién es g? G es esto, 1 más 1 sobre x. Donde esté x colocamos a f evaluado en 3, que ya lo calculamos, que es 2. Entonces, 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Bien, entonces aquí ya tenemos g compuesto, composición f, donde x vale 3. Bien, así de sencillito. Bien, vamos al ejercicio 15. Aquí tenemos g composición f para x igual a 2. Entonces recuerden que esto es evaluar la función g en f y f evaluado en 12. Entonces primero evaluamos f para x igual a 12. Recuerden que la función f de x es raíz cuadrada de x más 1. ¿Cuánto vale x? 12 más 1. Entonces esto es la raíz cuadrada. 12 más 1 es igual a 13. Bien, entonces esto es la función f para x igual a 12. Ahora vamos a evaluar la función g en f igual a 12 para f x igual a 12. Recuerden que la función g de x es 1 más 1 sobre x. Pero en vez de x colocamos a f de x evaluado en 12, que nos dio raíz cuadrada de 13. Bien, entonces esto es igual a 1. Si racionalizamos aquí el denominador, esto nos va a dar 1 sobre raíz de 13 es igual a raíz de 13 sobre 13. Bien, lo hice aquí rapidito, ustedes lo buscan en videos anteriores donde ya vimos este tema. Entonces 1 más raíz de 13 sobre 13, si colocamos 1 aquí, hacemos una suma de fracciones, 1 por 13 es igual a 13, más 1 por raíz de 13 es raíz de 13, sobre 1 por 13 es igual a 13. Entonces este es el resultado de ese ejercicio. Bien, ahora seguimos aquí con este ejercicio. Vamos a calcular g evaluado en f y f evaluado en 8. Recuerden que primero evaluamos a f de x para x igual a 8. Recuerden que f de x es raíz cuadrada de x más 1. X entonces vale 8, sería 8 más 1. Entonces es igual a la raíz de 8 más 1 que es 9. Y la raíz de 9 es 3. Bien. Ok, entonces ahora evaluamos a g de x. G evaluado en f. F evaluado en 8. Entonces recuerden que la f de x es 1 más 1 sobre x. Pero aquí vamos a sustituir x por f evaluado en 8, que ya lo calculamos aquí. Es decir, 1 sobre 3. Bien, entonces 1 más 1 sobre 3. 1 más 1 sobre 3. Eso nos da 4 tercios. Entonces, este es el resultado de este ejercicio. Bien, vamos con el 16. Aquí tenemos f evaluado en g y g evaluado en 4. Bueno, parece que este ejercicio está repetido. El 16 es el mismo 14. Miren aquí, f evaluado en g, g evaluado en 4. Ya, bueno, no vamos a repetir lo mismo. Ya ustedes saben que eso va a ser igual a 3 medios. Entonces vamos a hacerlo directo. F de g de x, x evaluado en 4, es igual a 3 medios. Bien, lo hicimos así porque ese es el mismo ejercicio 14 en el manual. Bien. Ok, entonces seguimos aquí. G composición f para x igual a 2. Esto recuerden que eso es evaluar a g de x. Pero g de x vamos a evaluarlo en f evaluado en 2. Eso es lo que quiere decir. Entonces primero evaluamos a f de x para x igual a 2. Recuerden que la función f de x es raíz cuadrada de x más 1. Aquí, bueno, le puse x, pero aquí entonces x lo sustituimos en 2. Entonces sería 2. Entonces eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 más 1 es igual a 3. Bien, entonces es la función f de x evaluada en 2. Ahora vamos a evaluar a g
en f evaluado en 2. Entonces, recuerden que g de x es 1 más 1 sobre x, pero en vez de colocar x, colocamos a f evaluado en 2, que es raíz de 3. Bien, entonces eso es igual a 1 más, si racionalizamos aquí, eso nos va a dar raíz de 3 sobre 3. Entonces, g evaluado en f evaluado en 2, si hacemos esta suma, 1 por 3 es igual a 3, más 1 por raíz de 3 es raíz de 3, dividido entre 1 por 3, que es igual a 3, y eso sería el resultado de este ejercicio. Bien, ya con este ejercicio finalizamos el video de hoy. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, apóyennos con su suscripción, denle like al video, comenten, compartan con sus compañeros. Bien, nos vemos en el próximo video.